Durante años, ella interpretó el papel de la esposa perfecta, apoyando a su poderoso marido mientras él construía su imperio. Pero cuando él apareció en la cena familiar con su amante embarazada, creyendo tener todo el poder, no contaba con que ella revelaría una verdad que lo cambiaría todo. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El Hotel Santa María Gran se alzaba como un monumento al lujo en el corazón del perfil urbano de la ciudad. Su fachada reluciente de vidrio y acero reflejaba el sol poniente, bañando de un resplandor dorado los invitados que llegaban. Con 62 pisos, era la propiedad insignia de Santa María Industrias, un conglomerado hotelero que se había expandido hacia el sector inmobiliario, tecnológico y de desarrollo internacional a lo largo de 3 generaciones. En el piso 58, en el comedor privado acertadamente llamado La Corona, Rebeca Santamaría se movía con precisión ensayada. A sus 42 años, se conducía con la elegancia que solo 20 años como esposa de Marcos Santamaría podían haber perfeccionado. Su vestido azul marino era elegante pero discreto, y sus joyas de diamantes, sobrias pero impecables. Para el personal que la observaba, encarnaba exactamente lo que todos creían de ella, la esposa corporativa perfecta. Hay que ajustar la iluminación, indicó Rebeca, señalando la lámpara de cristal. Al señor Santamaría le gusta un poco más tenue para estas ocasiones. ¿El gerente del hotel asintió con deferencia? Por supuesto, señora Santamaría. ¿Y la temperatura? Exactamente a 22 grados. Marcos se pone irritable cuando tiene calor, especialmente durante conversaciones de negocios. Mientras inspeccionaba la mesa meticulosamente dispuesta, Rebeca sintió el peso familiar de la velada que se avecinaba. La cena anual de negocios familiares de Santa María Industrias era más que una comida, era teatro, política y estrategia corporativa en igual medida. Cada detalle importaba. Mamá, la voz de Sofía Santamaría cortó sus pensamientos. Su hija de 19 años entró en la sala, alta y llamativa, con la confianza de su padre y la sensibilidad de su madre. Fue directamente a besarle en la mejilla a Rebeca. Todo se ve perfecto, como siempre. Detrás de ella venía Samuel, su hermano gemelo, más reservado pero igualmente observador. Si Sofía había heredado la presencia carismática de su padre, Samuel poseía una intensidad silenciosa que le recordaba a Rebeca a su propio padre. Los miembros del consejo están llegando abajo, informó Samuel, enderezándose la corbata. El chofer del abuelo acaba de llamar. Gracias, Sam. Y recuerda lo que hablamos, educado, atento, pero sin comprometerse en temas de negocios. Lo recuerdo, mamá, respondió con una sonrisa cómplice. Otra noche de ver a papá actuar para su audiencia mientras nosotros jugamos a la familia adoradora. Qué emocionante, dijo Sofía con ironía. Rebeca le lanzó una mirada medida. Esta noche es importante. ¿Y cuándo no lo es? Replicó Sofía, aunque algo en el tono de su madre la hizo erguirse un poco más. ¿Está todo bien? Rebeca sonrió y le acarició la mejilla suavemente. Todo está exactamente como debe estar. Ahora ayúdame a recibir a Elena cuando llegue. Ya sabes lo particular que es tu abuela con estos eventos. Como si la hubieran invocado, Elena Santamaría entró en la sala. A sus 76 años, la madre de Marcos seguía siendo una presencia imponente. Con su cabello plateado perfectamente peinado y su porte regio, había sido la esposa de Ricardo Santamaría, el hijo del fundador, quien expandió el negocio hotelero original a una marca internacional. Rebeca saludó a Elena con un leve asentimiento que expresaba tanto aprobación por la disposición del salón como irritación por algo más. Revisó su reloj de platino con el ceño fruncido. Déjame adivinar, ¿mi hijo vuelve a llegar tarde a su propia cena? Mencionó una reunión de último minuto, respondió Rebeca con suavidad. Elena resopló con desaprobación. Ricardo jamás llegó tarde ni un solo día. La puntualidad es respeto. Y el respeto es la base del negocio, bajó la voz, inclinándose hacia Rebeca. Le das demasiada libertad. La sonrisa de Rebeca no se alteró. Todos tenemos nuestros métodos, Elena. La mujer mayor estudió el rostro de su nuera antes de darle una palmada en la mano con una gentileza inesperada. En efecto, querida. En efecto. Durante los siguientes 30 minutos, la sala se fue llenando con las figuras más importantes de Santa María Industrias.
El director de la división tecnológica llegó con su esposa, seguido por el jefe jurídico y los directores de Desarrollo Internacional y Finanzas. El presidente del consejo, Haroldo Invernales, contemporáneo de Ricardo, hizo su entrada con su clásico pañuelo rojo en el bolsillo y su risa estentórea. Cada uno fue recibido personalmente por Rebeca, quien recordaba los nombres de sus hijos, sus preferencias gastronómicas y exactamente qué temas los mantenían interesados. A las 7:15, 14 personas estaban sentadas alrededor de la mesa, con 2 sillas visiblemente vacías, una en la cabecera, tradicionalmente ocupada por Marcos, y otra más que seguía sin asignar. A las 7:20, Rebeca asintió al personal. «Podemos comenzar con los cócteles». «A Marcos le gustaría que empezáramos sin él», comentó Elena desde su lugar cerca de la cabecera. «Siempre ha sido teatral. Incluso de niño, no podía simplemente entrar en una sala, tenía que hacer una entrada». Rebeca tomó un sorbo de su agua con gas, sonriendo serenamente. «Y esta noche no será la excepción». En ese preciso instante, las puertas dobles del comedor privado se abrieron de par en par y Marcos Santamaría hizo finalmente su entrada, con 40 minutos de retraso. A sus 45 años, seguía siendo un hombre imponente, con la seguridad de quien está acostumbrado a comandar atención. Su traje a medida y su corbata perfectamente anudada hablaban de una riqueza que no necesitaba ostentación. Pero no fue su apariencia lo que hizo que la sala enmudeciera. Fue la mujer que llevaba del brazo. Era hermosa, quizás de 28 o 29 años, con cabello negro brillante y rasgos delicados. Su vestido rojo, a la vez elegante y revelador, resaltaba su figura y dejaba en claro algo imposible de ignorar, un embarazo de aproximadamente 5 meses. «Buenas noches a todos», anunció Marcos, su voz llenando la sala con naturalidad ensayada. «Disculpen nuestro retraso. Me gustaría presentarles a Vanessa Chen, nuestra directora de proyectos especiales para los mercados asiáticos», anunció Marcos, haciendo una pausa mientras sus ojos finalmente se posaban en Rebeca, quien permanecía completamente inmóvil en el extremo de la mesa. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios al pronunciar la frase que evidentemente había ensayado. «Y la madre de mi hijo, el próximo heredero de Santamaría Industrias». El silencio que siguió fue absoluto. Cada mirada en la sala se movió de Marcos a Rebeca, esperando su reacción. La mano de Elena se apretó con fuerza alrededor de su vaso de agua, y los gemelos intercambiaron una mirada cargada de significado que nadie más captó. Marcos prosiguió, llenando el vacío. «Sé que esto es inesperado, pero el negocio consiste en adaptarse al cambio, y Santamaría Industrias se está preparando para su futuro». A su lado, la sonrisa de Vanessa Chen titubeó ligeramente. Estaba claramente incómoda con la tensión en la sala, pero la manera protectora en que Marcos sostenía su brazo sugería que confiaba plenamente en él. Su mano libre descansaba de forma inconsciente sobre su vientre redondeado, en un gesto protector. Toda la sala contenía el aliento colectivo, esperando la reacción de Rebeca. En lugar de lágrimas o rabia, Rebeca se levantó de su silla con gracia y se acercó a la pareja. Su rostro no mostraba más emoción que un interés cortés mientras extendía la mano hacia Vanessa. «Bienvenida a nuestra cena familiar, señorita Chen», dijo con voz cálida y firme. «Por favor, siéntese aquí, a mi lado. El lugar de honor para nuestra invitada especial». Los ojos de Vanessa se abrieron con sorpresa al tomar la mano que Rebeca le ofrecía. «Gracias, señora Esti». Titubeó. «Es muy amable». Rebeca se giró hacia los camareros, que seguían congelados junto a la pared. «Podemos comenzar ahora. Y traigan el burdeos preferido del señor Santamaría». Mientras Rebeca guiaba a Vanessa hacia el asiento a su lado, Marcos permaneció de pie, visiblemente confundido por aquella reacción. Ese no era el guión que había planeado. Sus ojos se entrecerraron ligeramente al observar cómo su esposa acomodaba a su amante con la compostura de una anfitriona consumada. «Dijiste que se pondría furiosa», susurró Vanessa a Marcos mientras él por fin tomaba asiento en la cabecera de la mesa. «Pero parece estar bien». Marcos le dedicó una sonrisa forzada, aunque se notaba la tensión en la mandíbula. «Está en shock», murmuró. «Le llegará después». Del otro lado de la mesa, Elena intercambió una mirada significativa con Rebeca, mientras los gemelos mantenían expresiones cuidadosamente neutrales. Pero quienes los conocían bien habrían notado el brillo de anticipación en sus ojos.
Cuando sirvieron el primer plato, Rebecca tomó el control de la conversación con la facilidad de siempre, preguntándole a Vanessa sobre su trayectoria y experiencia laboral. Para sorpresa de muchos, Vanessa demostró ser claramente inteligente y conocedora del mundo de los negocios internacionales, especialmente del creciente mercado de lujo en China. Me impresionó el potencial de Santa María en Shanghái, explicó Vanessa, relajándose poco a poco bajo el interés genuino de Rebecca. El mercado hotelero de lujo allí está saturado, pero nadie ha logrado fusionar con éxito los estándares occidentales con auténticos elementos culturales chinos. Rebecca asintió, pensativa. Eso es precisamente lo que Marcos ha intentado explicar al consejo. Haroldo, ¿no fuiste tú quien cuestionó la viabilidad de la expansión a Shanghái el trimestre pasado? Haroldo Invernales, el presidente del consejo, carraspeó incómodo. Bueno, sí, las proyecciones parecían optimistas sin un diferenciador claro. Vanessa se enderezó en su silla. El diferenciador es entender que los consumidores chinos no quieren un hotel occidental con adornos chinos. Quieren una experiencia que honre sus valores culturales, pero con la eficiencia y el lujo que asocian con las marcas occidentales. Mientras Vanessa continuaba explicando su visión, Marcos la observaba con creciente incomodidad. Esa no era la velada que había planeado. Rebecca no estaba humillada, estaba dirigiendo una conversación de negocios con su amante como si fueran colegas. Para cuando llegó el plato principal, Vanessa ya había impresionado a gran parte de la mesa con sus conocimientos de mercado. Rebecca había conducido hábilmente la conversación para destacar las capacidades profesionales de Vanessa, dejando en segundo plano el escándalo de su presencia. Dígame, señorita Chen, ¿dónde cursó sus estudios? Preguntó Elena con tono neutral, aunque sus ojos eran agudos. En la Escuela de Negocios de Harvard, señora Santa María. Tuve la suerte de recibir la beca internacional Hamilton. Las cejas de Elena se alzaron levemente. Impresionante. Es bastante competitiva. Vanessa fue la mejor de su clase, intervino Marcos, intentando retomar el control de la conversación. Por eso la recluté personalmente para el proyecto de expansión en Asia. ¿Cuánto tiempo lleva en Santa María Industrias? Preguntó Rebecca mientras servía a Vanessa una porción de vegetales asados antes de servirse a sí misma. Vanessa dudó, lanzándole una mirada a Marcos. Casi 2 años ya. Rebecca asintió. ¿Y usted y Marcos, su relación personal? La mesa volvió a quedarse en silencio. Marcos dejó su copa de vino sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Rebecca, quizá este no sea el momento. No, está bien, interrumpió Vanessa, para sorpresa de todos, manteniendo una compostura admirable. Llevamos alrededor de 14 meses. Sé que esta situación es poco convencional, señora Santa María, y no la culpo por hacer preguntas directas. La sonrisa de Rebecca fue genuina. Agradezco tu honestidad, Vanessa. Y por favor, llámame Rebecca. Mientras los platos del plato principal eran retirados, Rebecca seguía siendo el epítome de la compostura. Nada en su actitud sugería que era una mujer a la que su esposo acababa de humillar públicamente con su amante embarazada. Si acaso, parecía que ella era quien controlaba la sala. Y Marcos la observaba con creciente sospecha. Esa no era la Rebecca que él conocía. Él creía conocer bien a esa mujer solidaria y algo ingenua que había pasado 15 años a su sombra, agradecida por llevar el apellido Santa María y disfrutar del estilo de vida que conllevaba. Pero algo era distinto esa noche, y por primera vez en muchos años, Marcos se sentía inseguro sobre lo que pasaría a continuación. Mientras los camareros se movían en silencio por la sala, retirando los platos del plato principal, Marcos intentó reafirmar su autoridad. Golpeó suavemente su cuchillo contra su copa de cristal, atrayendo todas las miradas hacia él. Ya que estamos hablando del futuro de Santa María Industrias, comenzó, recuperando su sonrisa segura, creo que es un buen momento para exponer algunos de los cambios que he estado planificando. Rebecca tomó un sorbo lento de su agua, sin apartar la vista del rostro de su esposo. El Consejo ha expresado preocupación por nuestras proyecciones de crecimiento para el próximo ejercicio fiscal, continuó Marcos, dirigiendo principalmente sus palabras a Haroldo Invernales y los demás miembros del Consejo. Pero con nuestros nuevos proyectos en Singapur y la alianza especial que Vanessa ha estado desarrollando en Shanghái, estamos posicionados para la expansión más ambiciosa en la historia de la empresa. Hizo un gesto casual hacia Vanessa. Más allá de nuestra relación personal,
las conexiones de Vanessa con el Grupo Geo abrirán puertas que han estado cerradas para empresas occidentales durante décadas. Vanessa se removió incómoda en su silla, y un destello de algo, quizá duda, cruzó por su rostro antes de recomponerse. He estado revisando la documentación preliminar para la creación de Santa María Asia, una nueva filial que se encargará de todas nuestras operaciones en el Pacífico, prosiguió Marcos. La documentación debería estar lista para la revisión del Consejo la próxima semana, pero quería darles un adelanto de... Marcos, interrumpió Rebeca suavemente, dejando su copa sobre la mesa, antes de adentrarnos en proyecciones empresariales, me gustaría saber más sobre tus planes para tu familia. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Mi familia? Sí, dijo Rebeca, con voz firme. Has anunciado que Vanessa está esperando al próximo heredero de Santa María Industrias. Me interesa saber cuáles son tus intenciones respecto a los gemelos, nuestros hijos actuales, y por supuesto, sobre nuestro matrimonio. La sala se llenó de una incomodidad palpable. Samuel fijó la vista en el mantel, mientras Sofía observaba a su padre con un desprecio nada disimulado. Marcos carraspeó, visiblemente incómodo. Evidentemente, se trata de una situación personal compleja que requerirá ajustes para todos. Esperaba hablar de esto contigo en privado, Rebeca, pero ya que preguntas, se irguió en su asiento. He dado instrucciones a nuestros abogados para que preparen los papeles del divorcio. Encontrarás que el acuerdo es más que generoso. Algunos miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas. ¿Y los gemelos? Presionó Rebeca. Mencionaste a un próximo heredero. ¿Qué significa eso para la posición de Sofía y Samuel en la empresa? Marcos hizo un gesto despectivo con la mano. Tienen 19 años, Rebeca. Aún faltan muchos años para que tengan que preocuparse por cargos corporativos. Samuel siempre ha estado más interesado en sus causas medioambientales, y Sofía echó un vistazo a su hija, cuyo rostro se había endurecido. Bueno, Sofía aún no ha demostrado un interés serio en el negocio, más allá de gastar sus beneficios. Los nudillos de Sofía se pusieron blancos alrededor de su vaso, pero no dijo nada. Entiendo, dijo Rebeca. ¿Y Vanessa ocupará mi lugar en los eventos de la empresa como madre del heredero? Vanessa lucía cada vez más incómoda. Señora Santa María. Rebeca, quiero que sepa que nunca fue mi intención. Está bien, Vanessa, la interrumpió Rebeca con amabilidad. No te estoy culpando. Solo intento comprender el nuevo arreglo que Marcos ha planeado para todos nosotros. Marcos se inclinó hacia adelante. No tiene por qué ser desagradable, Rebeca. Has tenido una buena etapa como la señora Santa María. El acuerdo te permitirá vivir con gran comodidad. Tal vez esa villa en la Toscana que siempre te ha gustado. Rebeca lo estudió en silencio durante un largo momento, su expresión indescifrable. Luego sonrió. No fue la sonrisa cortés de una anfitriona, sino algo distinto, algo que Marcos no pudo descifrar. ¡Qué detalle el tuyo, Marcos! Pero antes de hablar de bienes raíces italianos, ¿alguien quiere postre? Asintió hacia el personal de servicio. He pedido al chef Pascual que prepare su famoso soufflé de chocolate. Creo que es tu favorito, ¿no, Haroldo? El presidente del consejo asintió, claramente aliviado por el cambio de tema. En efecto, Rebeca. Nadie lo hace como Pascual. Mientras se preparaban los postres, Rebeca condujo la conversación hacia temas más neutros, el proyecto de conservación de Samuel, la exposición fotográfica de Sofía y la fundación benéfica de Elena. Durante todo este tiempo, Marcos observaba a su esposa con creciente irritación. Se suponía que debía estar destrozada, no conduciendo una cena agradable y civilizada. Cuando los soufflés llegaron, cada uno elevado perfectamente sobre su ramequín, Rebeca volvió su atención a Vanessa. Dime, Vanessa, ¿Marcos te ha mostrado los álbumes familiares de los Santa María? La historia de la empresa. Vanessa negó con la cabeza. Todavía no. Me ha mencionado a su padre y a su abuelo, claro. Rebeca asintió, pensativa. Los hombres Santa María siempre han estado muy orgullosos de su legado. Ricardo, el padre de Marcos, estaba especialmente preocupado por cómo se transmitiría la empresa a través de las generaciones. Marcos dejó su cuchara sobre la mesa con un golpe seco. Rebeca,
No creo que nadie necesite una clase de historia familiar durante el postre. Al contrario, intervino Elena, hablando por primera vez en un buen rato. Creo que es importante que Vanessa entienda bien la familia en la que está ingresando, especialmente como madre de un posible heredero. El énfasis fue inconfundible. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. La importancia que Rebeca le otorgaba al potencial no pasó desapercibida para nadie en la mesa. Ricardo era un hombre interesante, continuó ella, ignorando por completo el evidente fastidio de Marcos. Muy tradicional en ciertos aspectos, pero sorprendentemente progresista en otros. Creía firmemente en la meritocracia dentro de la estructura familiar. Haroldo Invernales asintió. Es cierto. Ricardo solía decir que la sangre no era suficiente para ganarse un puesto de liderazgo. Había que demostrar que uno era digno del apellido Santamaría. Rebeca sonrió. Exactamente. También fue bastante innovador en la forma en que estructuró la compañía cuando se retiró. Algo en su tono hizo que Marcos la mirara con más atención. ¿A qué te refieres?, preguntó Vanessa, genuinamente interesada. Ricardo vio cómo muchas empresas familiares se destruían por luchas internas y por una mala planificación de sucesión, explicó Rebeca. Estaba decidido a que Santamaría Industrias no corriera ese mismo destino. Mi padre me dejó la empresa a mí, su único hijo, interrumpió Marcos, ya visiblemente irritado. Fin de la historia. ¿Podemos enfocarnos en el futuro en lugar de en historias del pasado? La sonrisa de Rebeca no se desvaneció. Pero ese es precisamente el punto, Marcos. Para entender nuestro futuro, debemos ser claros sobre nuestro pasado. Se dirigió entonces a toda la mesa. Hace 15 años, cuando Marcos y yo nos casamos, Ricardo aún era el director general. Se retiró 6 meses después, y desde entonces, Marcos ha actuado como si hubiera heredado el control absoluto de la empresa. Haroldo se removió incómodo en su silla. Elena mantenía una expresión cuidadosamente neutra. Porque así fue, dijo Marcos, seco. Mi padre me cedió el control cuando se retiró. Todos en esta mesa lo saben. No exactamente, corrigió Rebeca, manteniendo el tono conversacional, aunque algo en su postura ya no era la de una simple anfitriona. Había cambiado. Ricardo transfirió sus acciones, sí, pero la estructura de control que creó fue bastante específica. Abrió su bolso con calma y sacó un elegante estuche plateado. De él extrajo un único documento doblado. Tengo una copia aquí, por si alguien desea revisarla. Marcos la miró, incrédulo. ¿Qué es eso? El documento original del fideicomiso que Ricardo creó cuando reestructuró la empresa, respondió Rebeca. El que asigna el 57% de las acciones con derecho a voto a un fideicomiso controlado por, y cito, el cónyuge del director general. El silencio que siguió fue total. Eso es imposible, dijo finalmente Marcos, con voz tensa. Yo he controlado esas acciones durante 15 años. Has ejercido los derechos de voto como apoderado, lo corrigió Rebeca con gentileza. Con mi autorización. La cual he otorgado para cada reunión del Consejo y para cada decisión importante. Haroldo, puedes revisar los archivos. Encontrarás mi firma en cada documento de apoderamiento desde que Ricardo se retiró. El rostro del presidente del Consejo se había puesto pálido. Tiene razón, dijo tras un momento. Nunca le presté demasiada atención, parecía papeleo estándar para la esposa del director. El rostro de Marcos se oscureció de ira. Esto es absurdo. Aunque ese documento exista, claramente mi padre tenía la intención de que yo controlara la empresa. En realidad, intervino Elena por fin, Ricardo fue muy explícito con sus intenciones. Observó cómo te comportaste con tu primera esposa, Marcos. Estaba decidido a que tu segundo matrimonio fuera una verdadera sociedad, al menos en términos empresariales. Marcos miró a su madre con incredulidad. ¿Tú lo sabías? Por supuesto que lo sabía, respondió Elena con calma. Fue la forma de Ricardo de asegurarse de que no repitieras tus errores. Él creía que un hombre que no podía ser fiel en un matrimonio no debía tener control absoluto sobre un legado familiar. Vanessa parecía cada vez más desconcertada.
Marcos, ¿de qué están hablando? Me dijiste que tu primer matrimonio terminó de forma amistosa. Sofía soltó una breve carcajada seca que disimuló rápidamente con una tos. Esto es un disparate, declaró Marcos, alzando la voz. Rebeca nunca se ha involucrado en los asuntos de la empresa más allá de asistir a eventos y organizar cenas. Públicamente, no, concedió Rebeca. Ese fue nuestro acuerdo. Tú querías los reflectores, y yo estaba cómodo observando desde las sombras. Pero he estado revisando cada informe, cada propuesta, cada estado financiero, durante 15 años. Y ahora, el peso de esa revelación caía como una bomba sobre la mesa. Es cierto, confirmó Samuel en voz baja. Mamá tiene una oficina completa en casa. La he visto trabajar allí desde que era niño. Marcos se volvió hacia su hijo con una expresión de traición en el rostro. ¿Tú también lo sabías? Samuel sostuvo la mirada de su padre con firmeza. Lo fui entendiendo con el tiempo. Mamá nunca habló mal de ti, si eso es lo que estás pensando. Solo se aseguró de que Sofía y yo entendiéramos el negocio desde todos los ángulos, no solo desde el tuyo. Marcos volvió a mirar a Rebeca, su compostura comenzando a resquebrajarse. ¿Y cuál es tu punto? ¿Piensas usar esta tecnicidad para amenazarme? ¿Todo esto porque estás molesta por lo de Vanessa? La expresión de Rebeca se suavizó ligeramente. Esto no se trata de Vanessa, Marcos. O al menos, no del todo. Se trata del futuro de la empresa, y de lo que has estado haciendo con los activos de Santa María Industrias durante los últimos 7 meses. Asintió hacia su asistente, quien había estado discretamente junto a la puerta. La joven se acercó con una pila de portafolios de cuero, que distribuyó entre todos los presentes. ¿Qué es esto?, preguntó Marcos, sin abrir el suyo. Registros financieros, respondió Rebeca con calma. Documentación específica sobre cómo has estado transfiriendo activos de Santa María Industrias a empresas fantasma en Singapur. Empresas que te tienen a ti como único propietario. No a Santa María Industrias. La mano de Vanessa voló a su boca. ¿La expansión en Singapur? ¿La que dijiste que sería nuestra nueva sede? Se volvió hacia Marcos, los ojos abiertos de par en par. Me dijiste que todo eso ya estaba aprobado por el Consejo. Haroldo Invernales había abierto su portafolio y leía los documentos con creciente alarma. Estas transacciones nunca se presentaron al Consejo, esto es, levantó la vista hacia Marcos. Esto es malversación. Claramente. ¿Es una reestructuración?, saltó Marcos. Para optimizar nuestra posición fiscal y agilizar las operaciones internacionales. ¿Agilizar retirando activos de la empresa?, preguntó Rebeca. Interesante definición de reestructuración. Vanessa ahora lo miraba con horror. Tú dijiste que estábamos construyendo algo legítimo, algo para el futuro de nuestro hijo. Lo estamos, insistió Marcos, tratando de tomarle la mano. Vanessa se apartó. Entonces, ¿por qué este documento muestra que la empresa en Singapur está únicamente a tu nombre? Ni siquiera figura el mío, y mucho menos el de Santa María Industrias. La sala se había convertido en un hervidero de murmullos mientras los miembros del consejo revisaban los documentos. Marcos se levantó de golpe, su silla rechinando contra el piso. Esto es una trampa, declaró, mirando alrededor de la mesa. Rebeca ha manipulado todo esto por celos. Los documentos provienen directamente de nuestros socios bancarios en Singapur, dijo Rebeca sin alterarse. Ya he verificado su autenticidad con 3 contadores forenses independientes. Los originales están en posesión de nuestro departamento legal. Se volvió hacia el consejo. Damas, caballeros, he convocado una reunión de emergencia del consejo para mañana a las 9 de la mañana. Les sugiero que revisen todo con detenimiento antes de entonces. Marcos la miró incrédulo. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Destruir todo lo que construí solo porque te hirió el orgullo? Por primera vez en toda la noche, una emoción genuina cruzó el rostro de Rebeca. No era ira, era decepción. Estoy protegiendo lo que tu padre y tu abuelo construyeron, Marcos. Y lo que nuestros hijos merecen heredar, legítimamente. Se volvió hacia Vanessa, con una expresión de nuevo suave.
Puedes quedarte con el ático, por ahora, dijo, dirigiéndose a Marcos. Vanessa necesitará un lugar cómodo, dadas sus condiciones. Vanessa alzó la vista, sorprendida por ser interpelada directamente. No te culpo, continuó Rebeca, hablándole directamente. Él es muy convincente. Llámame si necesitas algo para el bebé. Marcos empezó a replicar, pero Vanessa lo interrumpió, retirando su mano de la suya y poniendo distancia entre ellos. Me dijiste que tu esposa era solo una figura decorativa, dijo con voz temblorosa. Que no tenía ningún papel real en la empresa. Me dijiste que estábamos construyendo algo para nuestro hijo. Se volvió hacia Rebeca. Yo no sabía nada de esto, de ti. Rebeca le respondió con una compasión inesperada. Pocas personas lo sabían. Ese era el objetivo. La cena se había desmoronado por completo. Los miembros del consejo hablaban por teléfono, presumiblemente contactando a sus abogados. Elena se recostó en su silla, observando a su hijo con una expresión de profunda decepción. Los gemelos seguían en silencio, aunque Sofía no podía ocultar del todo la satisfacción en su mirada al ver cómo el mundo cuidadosamente construido por su padre se derrumbaba. En medio del caos, Rebeca permanecía serena, como lo había estado desde el instante en que Marcos entró con Vanessa del brazo. Pero ahora, al mirarla más de cerca, quedaba claro que aquella calma no era producto del shock ni la negación. Era la seguridad de alguien que llevaba mucho tiempo preparándose para este momento. A medida que las implicaciones de la revelación de Rebeca se asentaban entre los presentes, el elegante comedor se transformaba en una especie de sala de guerra. Los miembros del consejo se agrupaban en pequeños círculos, susurrando con urgencia mientras lanzaban miradas furtivas a Marcos, cuyo rostro era ya una máscara de furia contenida. Rebeca seguía sentada, con una postura relajada, observando cómo se desmoronaba todo a su alrededor. Su teléfono vibró con un mensaje, lo leyó brevemente y asintió para sí misma. Todo avanzaba según lo planeado. Esto es absurdo, exclamó Marcos finalmente, en voz alta, silenciando la sala. No pueden creer que puedas tomar el control de Santa María Industrias basándote en una cláusula oscura de un documento viejo. Rebeca lo miró con serenidad. No es una cláusula oscura, Marcos. Es bastante explícita. Y no voy a tomar el control. Siempre lo he tenido. Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. Simplemente estoy eligiendo ejercer ese control directamente ahora, dijo Rebeca con calma. En lugar de seguir haciéndolo a través de ti. ¿Y por qué ahora? Exigió Marcos. Después de 15 años jugando a ser la esposa obediente, ¿por qué este ataque repentino por el poder? La expresión de Rebeca se endureció levemente. Porque durante 15 años actuaste dentro de ciertos límites. Tomaste decisiones cuestionables, sí, pero nada que amenazara la integridad fundamental o el futuro de la empresa. Eso cambió hace 7 meses. Se volvió hacia Haroldo Invernales. Haroldo, ¿cuándo fue la primera vez que Marcos mencionó la expansión a Singapur ante el Consejo? El presidente del Consejo frunció el ceño, concentrado. En febrero, creo. Lo presentó como una reorientación estratégica de nuestras operaciones en Asia. El 12 de febrero, para ser exacta, confirmó Rebeca. 3 días después de que abriera la primera empresa fantasma en Singapur. Volvió a mirar a Marcos. Ese fue tu error. Si hubieras creado filiales legítimas con aprobación del Consejo, quizás habría continuado con nuestro acuerdo indefinidamente. Vanessa, que había estado escuchando atentamente, se enderezó de golpe. ¿Febrero? Preguntó, con voz pequeña pero firme. ¿Empezaste esto en febrero? Marcos hizo un gesto con la mano, restándole importancia. La fecha no es relevante. Para mí sí lo es, insistió Vanessa. Porque en febrero fue cuando te dije que estaba embarazada. Un nuevo silencio cayó sobre la sala mientras la implicación se asentaba. Empezaste a mover dinero en cuanto supiste del bebé, continuó Vanessa, con la comprensión dibujándose en su rostro. Por eso propusiste de repente la oficina en Singapur. No se trataba de expandir Santa María Industrias, era tu plan de escape. No digas tonterías, soltó Marcos.
La estrategia en Singapur llevaba años en desarrollo. No, no es cierto, intervino Sofía, hablando por primera vez desde la llegada de su padre. Papá, yo misma te escuché decirle a mamá hace 3 años que Singapur estaba saturado y que no valía la pena invertir allí. Lo recuerdo porque fue durante esa cena con el embajador de Malasia. Marcos la fulminó con la mirada. No te metas en esto, Sofía. ¿Y por qué no? Intervino Samuel, con una voz tranquila pero sorprendentemente firme. Esto también afecta su futuro. ¿Y el mío? Rebeca sintió a sus hijos con orgullo evidente antes de volver a dirigirse a los miembros del consejo. Como pueden ver en la documentación, Marcos ya ha transferido aproximadamente $43 millones en activos de la empresa a su control personal. He congelado esas cuentas esta misma tarde. Marcos golpeó la mesa con la mano. No tenías derecho. En realidad, dijo una nueva voz desde la puerta, si tenía tanto el derecho como la obligación legal. Todas las miradas se dirigieron hacia David Chen, abogado general de Santa María Industrias, quien entraba con un maletín de cuero. Hizo una leve reverencia a Rebeca antes de hablar al conjunto de la mesa. Como asesor legal de la empresa, he pasado las últimas 3 semanas revisando la evidencia presentada por la señora Santamaría y la estructura corporativa original establecida por Ricardo Santamaría. Su interpretación sobre el control accionario es legalmente válida. Marcos lo miró, incrédulo. Tú trabajas para mí, David. Trabajo para Santamaría Industrias, corrigió Chen con firmeza. Y mi deber fiduciario es con la empresa, no con ningún ejecutivo en particular. Colocó el maletín sobre la mesa y extrajo varios documentos. La señora Santamaría me contactó hace 97 días con sus primeras preocupaciones sobre irregularidades en las transacciones de Singapur. Tras una investigación preliminar que confirmó sus sospechas, le aconsejé reunir evidencia completa antes de proceder. Rebeca esbozó una leve sonrisa. 97 días, y ni una sola vez, Marcos, sospechaste que sabía lo que estabas haciendo. Por primera vez en toda la noche, un atisbo de incertidumbre cruzó el rostro de Marcos. ¿97 días? ¿Has estado planeando esto por más de 3 meses? Te he estado observando por 15 años, respondió Rebeca, simplemente. Solo decidí actuar hace 3 meses. Se volvió hacia Vanessa. Eso debe haber sido más o menos cuando Marcos te dijo que iba a dejarme, ¿no? Cuando tu embarazo habría sido confirmado por amniocentesis. Vanessa sintió lentamente, su mano moviéndose instintivamente hacia su vientre. Dijo que estaba esperando el momento adecuado para contártelo, que necesitaba asegurar nuestro futuro primero. La expresión de Rebeca se volvió casi compasiva. Lo que estaba asegurando era su futuro, Vanessa. No el tuyo. Y mucho menos el de tu hijo. Marcos se puso de pie de golpe. Esto es un asesinato de carácter. No voy a quedarme aquí escuchando estas calumnias. No son calumnias, señor Santamaría, dijo David Chen en voz baja, deslizando un documento por la mesa. Esta es una notificación de despido, efectiva de inmediato. Queda removido de su cargo como director ejecutivo de Santamaría Industrias, pendiente de la votación oficial del Consejo mañana por la mañana. Marcos miró el documento sin tocarlo. Esto es un golpe de Estado. Una conspiración entre mi esposa y tu padre. Esto es obra de Ricardo, interrumpió Elena, con una voz cortante y cargada de decepción. Él te conocía mejor de lo que crees, Marcos. Vio tu ambición, tu talento, pero también tus debilidades. Miró a Rebeca con nuevo respeto. Ricardo eligió mejor de lo que imaginaba cuando aprobó tu matrimonio. Pensó que Rebeca sería una influencia moderadora, alguien que pudiera guiarte sutilmente cuando hiciera falta. Nunca anticipó que tendría que intervenir por completo. Marcos se volvió hacia su madre. ¿Ahora te pones de su lado? ¿Contra tu propio hijo? La expresión de Elena se mantuvo firme. Y por primera vez, Rebeca Santamaría no fue solo la esposa detrás del imperio. Era la mujer que lo sostenía. Y ahora, ¿quién lo defendía? Estoy del lado de Santamaría Industrias y de su futuro, declaró Elena, con la misma firmeza que una vez había mostrado su esposo. Tal como lo habría hecho Ricardo.
Con movimientos deliberados, Elena retiró de su mano derecha un anillo de oro con zafiros ornamentado, el mismo que Ricardo Santamaría le había entregado el día de su boda, 52 años atrás. Se levantó de su silla y caminó lentamente alrededor de la mesa, hasta situarse frente a Rebeca. Esto pertenece a la verdadera cabeza de la familia Santamaría, dijo, depositando el anillo en la palma de la mano de Rebeca y cerrando sus dedos alrededor de él. El simbolismo del gesto no se perdió en nadie. Durante décadas, ese anillo había representado la continuidad del legado Santamaría. Ahora no pasaba al hijo, sino a la mujer que había protegido silenciosamente los intereses de la familia mientras su esposo perseguía su propia agenda. Marcos lucía como si lo hubieran golpeado físicamente. Madre, ya basta. Es hora de aceptar las consecuencias de tus decisiones, Marcos, dijo Elena, con voz cansada pero firme. Mientras Marcos discutía con el abogado de la empresa, exigiendo ver todos los documentos de su destitución, Vanessa se inclinó discretamente hacia Rebeca. ¿Qué pasará conmigo ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Rebeca abrió su bolso y sacó una tarjeta de presentación, que deslizó con discreción hacia Vanessa. Mi número privado. Esto no se trata de castigarte a ti o al niño. Vanessa estudió el rostro de Rebeca, buscando signos de ira o resentimiento. No encontró ninguno. ¿Por qué estás siendo amable conmigo? Estoy esperando un hijo de tu esposo. Creí que ibas a odiarme. Que yo iba a reemplazarte. Porque esto no es una telenovela, Vanessa, respondió Rebeca en voz baja. Es la vida real. Y tiene consecuencias reales para todos los involucrados, incluyendo un niño inocente. Mi problema no es contigo. Es con el hombre que nos mintió a las dos. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. No voy a quedarme con él, dijo de pronto, con nueva firmeza en la voz. No después de esto. No voy a criar a mi hijo con un hombre que... No pudo terminar la frase. No tienes que decidir nada esta noche, la tranquilizó Rebeca. Pero cuando estés lista para hablar, llámame. Tu hijo estará vinculado a los míos, lo quiera Marcos o no. Al otro lado del salón, Marcos acababa de terminar de leer los documentos de destitución. Avanzó hacia Rebeca, visiblemente enfurecido, el rostro enrojecido. Esto no ha terminado, declaró. Tengo contactos, recursos. Recursos que ya no te pertenecen, lo interrumpió Rebeca. El equipo financiero ha auditado todas tus cuentas conocidas. Las propiedades en Aspen y Miami están congeladas, al igual que tu portafolio de inversión privado. Retendrás tu cuenta personal y el ático, por ahora. Pero nada que provenga de activos de Santamaría Industrias. Marcos la miró como si no pudiera creer lo que oía. No puedes simplemente borrarme de la empresa de mi propia familia. Tú mismo empezaste a hacerlo hace tiempo, respondió Rebeca, con la voz apenas teñida de ira. La diferencia es que tú planeabas tomar el dinero y huir. Yo me quedo, para reconstruir lo que casi destruiste. Se volvió hacia David Chen. ¿Está lista seguridad? El abogado asintió. Están afuera, señora Santamaría. Marcos miró de Rebeca al abogado, y de regreso. ¿Seguridad? ¿Vas a hacer que me escolten fuera como a un criminal? Como a un ejecutivo destituido por causa justificada, corrigió Rebeca. Protocolo estándar. Lo conoces bien, lo has ordenado muchas veces tú mismo. Marcos se volvió hacia Vanessa, recordando de pronto que aún estaba allí. Vámonos, dijo, agarrándola del brazo. Nos vamos de aquí. Vanessa se soltó. No, respondió con firmeza. Necesito pensar. No seas ridícula, replicó Marcos, irritable. Tienes que venir conmigo. Vamos a resolver esto. He dicho que no, repitió Vanessa, con la voz aún más firme. Instintivamente, dio un paso más cerca de Rebeca. Me voy a quedar aquí hasta que decida qué hacer. Marcos la miró como si la viera por primera vez. No como una acompañante. No como un trofeo. Sino como una mujer capaz de tomar sus propias decisiones. Y esa realización pareció conmoverlo más que todo lo que había ocurrido esa noche. Está bien, dijo al fin, con voz helada.
Quédate con ella. Ya verás que esto no es más que una jugada de poder temporal. Yo construí Santa María Industrias. No funcionará sin mí. Rebeca negó con la cabeza, apenas perceptiblemente. Tú no la construiste, Marcos. La heredaste. Y casi la desmantelaste para beneficio propio. A su señal, 2 oficiales de seguridad entraron al comedor. Se acercaron a Marcos con profesionalismo. Señor Santamaría, dijo uno de ellos. Lo escoltaremos para recoger sus pertenencias personales en la oficina y luego hasta su vehículo. Por un momento, pareció que Marcos iba a resistirse. Pero entonces, sus hombros se hundieron apenas. La pelea, al menos por ahora, había terminado. Y sin decir una palabra más, salió. Y yo soy esa accionista controladora, añadió Rebeca, con una leve sonrisa. Marcos había permitido que lo escoltaran fuera del comedor, no sin antes lanzar una última mirada venenosa a Rebeca. Cuando las puertas se cerraron tras él, los invitados restantes se miraron unos a otros, incrédulos. Lo que debía haber sido una elegante cena familiar y empresarial se había transformado en la reestructuración total de una de las compañías más influyentes de la ciudad. Rebeca inspiró profundamente y luego exhaló con lentitud, la primera señal visible de tensión que mostraba en toda la noche. Después, con la misma compostura que había mantenido desde el principio, hizo una señal al personal de servicio. Por favor, todos. La velada aún no ha terminado, dijo con voz firme. El chef Pascual ha preparado sus famosos soufflés de chocolate, y sería una pena desperdiciarlos. Mientras los postres eran servidos, las conversaciones comenzaron a reanudarse lentamente. Los miembros del consejo discutían la inminente reunión de emergencia. Elena conversaba sorprendentemente con delicadeza con Vanessa sobre su embarazo y su salud. Los gemelos intercambiaban miradas cargadas de asombro y admiración hacia su madre. A lo largo de todo aquello, Rebeca mantuvo su rol como la perfecta anfitriona, como lo había hecho durante 15 años. Pero ahora, todos en esa sala comprendían que su elegancia no era la de una simple esposa corporativa cumpliendo con deberes sociales, sino la de una mujer que había estado al timón desde siempre, esperando el momento justo para tomar el control visible. La sala de juntas ejecutiva de Santa María Industrias ocupaba todo el lado oeste del piso 53, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte urbano. A las 8:45 de la mañana siguiente en punto, Rebeca Santamaría salió del ascensor privado, acompañada por David Chen y un equipo de 3 analistas financieros. A diferencia de la noche anterior, en que se había vestido con discreta elegancia, hoy llevaba un traje sastre gris oscuro que proyectaba autoridad. El único toque de color era un broche de zafiro que combinaba con el anillo que Elena le había entregado, ahora en su mano derecha. Los miembros del consejo ya están llegando, informó David mientras caminaban hacia la sala. Haroldo los ha estado informando individualmente desde las 6 de la mañana. Rebeca asintió mientras revisaba notas en su tableta. ¿Y operaciones? ¿Alguna disrupción? Mínima, respondió uno de los analistas. Implementamos los protocolos de contingencia a las 5. Todos los sistemas críticos y canales de comunicación han sido asegurados. Las credenciales de acceso del señor Santamaría fueron revocadas a medianoche. Su asistente ejecutiva, la señorita Feroe, ha accedido a quedarse y colaborar con la transición, añadió David. Está esperándola en su oficina. La oficina de la directora general, cuando esté lista para verla. Rebeca se detuvo, algo sorprendida. ¿Jennifer se queda? Pensé que era leal a Marcos. David sonrió con sutileza. Dijo, y cito, soy leal a Santa María Industrias. Y ya sé cómo le gusta el café a la señora Santamaría. Eso provocó una pequeña risa en Rebeca. Mujer inteligente. Siempre vio más de lo que Marcos notaba. Al acercarse a la sala de juntas, Rebeca pudo ver a través de las paredes de cristal que la mayoría del consejo ya estaba reunido. Haroldo Invernales estaba de pie en la cabecera de la mesa, gesticulando mientras hablaba. Las expresiones en los rostros variaban entre preocupación e indignación abierta. ¿Esperamos a Marcos?, preguntó Rebeca en voz baja. Su abogado llamó hace 20 minutos, respondió David. Marcos no asistirá, pero su representante legal estará como observador. Bien, asintió Rebeca.
Prefiero manejar esto sin sus interrupciones teatrales. Antes de entrar, se detuvo para serenarse. A pesar de su seguridad exterior, era plenamente consciente del peso de lo que estaba a punto de hacer. Durante 15 años había operado en las sombras, influyendo a través de sugerencias y observaciones estratégicas. Hoy, daría un paso definitivo hacia la luz, tomaría el control formal de un imperio con más de 15,000 empleados en todo el mundo. A las 9 de la mañana en punto, Rebecca Santamaría entró en la sala de juntas. «Buenos días», dijo, su voz tranquila pero autoritaria. «Gracias a todos por ajustar sus agendas con tan poca anticipación». Haroldo se hizo a un lado sin dudarlo, cediéndole su lugar al frente de la mesa. «La señora Santamaría tiene preparada toda la agenda», anunció. Rebecca tomó asiento mientras David Chen distribuía paquetes completos a cada miembro del consejo. «Ya han tenido tiempo de revisar los materiales preliminares entregados anoche», comenzó. «Lo que están recibiendo ahora es el informe completo de auditoría forense, junto con la estrategia de recuperación propuesta, y el plan inmediato de transición de liderazgo». Un hombre distinguido, de unos 60 años, al que Rebecca reconoció como el abogado de Marcos, Jaime Barrington, levantó la mano. «Señora Santamaría, debo objetar formalmente estas medidas. Mi cliente no ha tenido el tiempo suficiente para responder a estas acusaciones». Rebecca lo miró directamente. «Señor Barrington, no se trata de simples acusaciones. Son hechos documentados, verificados por 3 firmas contables independientes», señaló al equipo financiero junto a la puerta. «Su cliente es libre de encargar su propio análisis forense, pero debo advertirle que la evidencia es irrefutable». Aún así, insistió Barrington, la destitución repentina de un director general sin. «Está explícitamente permitida bajo el artículo 7 de nuestros estatutos corporativos», lo interrumpió Rebecca. «En casos de malversación financiera comprobada, el accionista mayoritario puede tomar acción inmediata para proteger los activos de la empresa, a la espera de la revisión completa del Consejo». Y sonrió, apenas. La sala, silenciosa, comprendió lo que acababa de suceder. El trono que Marcos había dado por suyo por derecho, ahora pertenecía indiscutiblemente a Rebecca Santamaría. «Estoy segura de que Marcos ya les explicó que yo soy, de hecho, la accionista controladora», dijo Rebecca con calma. La expresión de Jaime Barrington sugería todo lo contrario, que Marcos no había explicado absolutamente nada. Haroldo Invernales se aclaró la garganta. «Para dejarlo asentado, he revisado toda la documentación legal con nuestro asesor corporativo. La autoridad de la señora Santamaría en este asunto es absoluta y legalmente vinculante. El propósito de esta reunión no es debatir su derecho a actuar, sino formalizar la transición y establecer los próximos pasos». Rebecca sintió agradecida hacia Haroldo antes de dirigirse al resto de la sala. «Entiendo que esto es inesperado para muchos de ustedes. Durante 15 años, Marcos ha sido el rostro público de Santamaría Industrias, mientras yo permanecía en gran medida en segundo plano. Fue un acuerdo mutuo, y en su momento, servía a mis propósitos». Abrió su propio ejemplar del informe y dirigió la atención del consejo a páginas específicas. Sin embargo, como pueden ver en las secciones 3 a las 7, Marcos comenzó a desviar sistemáticamente activos de la empresa hace aproximadamente 7 meses. El patrón se aceleró dramáticamente en febrero, coincidiendo con, pausó, buscando una formulación cuidadosa, ciertos desarrollos personales en su vida. La integrante más joven del consejo, Victoria Jia, habló por primera vez. «Estas entidades en Singapur parecen estar estructuradas para separarse completamente de Santamaría Industrias». «Exactamente», confirmó Rebecca. «Según la documentación que hemos recuperado, Marcos estaba creando una estructura corporativa paralela bajo su control exclusivo. La operación en Singapur estaba diseñada para absorber las propiedades asiáticas más rentables, dejando a la empresa matriz con la deuda». Barrington se removió incómodo, pero no dijo nada. «La pregunta inmediata», prosiguió Rebecca, «es cómo recuperar esos activos con la menor disrupción posible para nuestras operaciones y nuestra imagen pública. En la página 23 encontrarán nuestra estrategia propuesta». Durante la siguiente hora, Rebecca guió al consejo por un plan de recuperación detallado. Demostró un dominio de las finanzas y operaciones de la empresa que sorprendió a muchos de los presentes, quienes hasta entonces solo la conocían como la esposa de Marcos.
Respondió preguntas complejas sobre regulaciones bancarias internacionales, abordó posibles escenarios de crisis en los medios y presentó una reestructuración estratégica de la división asiática que no solo mitigaba el daño, sino que fortalecía la posición de la empresa en el mercado. Para cuando llegaron a la última sección del informe, incluso el abogado de Marcos había guardado silencio, tomando extensas notas para informar a su cliente. Llegamos así al punto de la transición de liderazgo, dijo Rebecca, cerrando su portafolio. Con efecto inmediato, asumiré el cargo de directora general de forma interina. David Chen continuará como director legal, con mayor autoridad sobre cumplimiento y ética. Propongo que Jennifer Faraón, actualmente asistente ejecutiva de Marcos, asuma el cargo de jefa de gabinete para garantizar continuidad operativa. Haroldo asintió con aprobación. ¿Y el plan a largo plazo?, preguntó uno de los directivos. En un plazo de 90 días, respondió Rebecca, presentaré una propuesta formal de estructura de liderazgo para la aprobación del Consejo. Durante ese tiempo, estoy abierta a recibir sugerencias. Santa María Industrias siempre ha sido más fuerte cuando aprovechamos nuestra experiencia colectiva. Victoria Gia se inclinó hacia adelante. ¿Y qué mensaje enviaremos a los empleados y accionistas? Este es un cambio significativo. Generará muchas preguntas. Rebecca ya esperaba a esa inquietud. Antes del mediodía, emitiremos un comunicado anunciando mi nombramiento como directora general interina, citando la salida de Marcos para perseguir intereses personales. Enfatizaremos continuidad, estabilidad y nuestro compromiso con prácticas empresariales éticas. Continuó con firmeza. Para nuestros principales clientes y socios, haré contactos personales durante las próximas 48 horas. Muchos ya me conocen por funciones de la empresa, he estado involucrada discretamente en la gestión de relaciones clave durante años. Barrington habló de nuevo. ¿Y a mi cliente? ¿Qué se le ofrece más allá de la destitución ya discutida? La expresión de Rebecca se mantuvo profesional, pero su tono se enfrió. Señor Barrington, su cliente intentó desviar más de $40 millones en activos de la empresa para uso personal. En condiciones normales, eso justificaría cargos penales. El abogado palideció. Sin embargo, prosiguió Rebecca, por el bien del nombre Santa María y la reputación de la empresa, estoy dispuesta a tratar esto como un asunto interno, siempre que Marcos coopere plenamente con la recuperación de activos y no emita declaraciones públicas que puedan dañar a Santa María Industrias. Deslizó un documento hacia Barrington. ¿Estas son nuestras condiciones? Marcos retendrá sus activos personales adquiridos antes de la mala praxis, recibirá un paquete de salida conforme a las políticas ejecutivas y firmará un acuerdo de confidencialidad y no desprestigio. A cambio, Santa María Industrias no emprenderá acciones legales. El abogado revisó el documento rápidamente. Presentaré esto a mi cliente. Pero no puedo garantizar su respuesta. Por supuesto, respondió Rebecca con suavidad. Infórmele que tiene 24 horas para aceptar estos términos. Después de eso, reevaluaremos nuestras opciones legales. Cuando la reunión concluyó y los miembros del consejo comenzaron a retirarse, varios se detuvieron a hablar personalmente con Rebecca. Victoria Gia fue la última en quedarse, junto con David Chen. Estoy impresionada, dijo con franqueza. Llevo 8 meses en este consejo y no tenía idea de que usted estaba tan profundamente involucrada en todos los aspectos del negocio. Rebecca sonrió. Pocos lo sabían. Eso fue intencional. ¿Puedo preguntar por qué?, inquirió Victoria. ¿Por qué quedarse en las sombras tanto tiempo, si claramente tenía la capacidad para liderar? Rebecca consideró la pregunta con cuidado antes de responder. Hace 15 años, cuando me casé con Marcos, Santa María Industrias era todavía un club de hombres. Ricardo lo entendía. Por eso estructuró la empresa como lo hizo. Dándome el control. Pero permitiendo que Marcos fuera la cara visible. Rebecca miró hacia el perfil urbano de la ciudad. Con el tiempo, descubrí la ventaja de mi posición, dijo, con la voz tranquila. Podía observar, aprender e influir sin provocar las reacciones defensivas que tantas veces enfrentan las mujeres con poder. Marcos se llevó el crédito por muchas de mis ideas, pero eso también significaba que las ejecutaba. Hasta que cruzó una línea, sugirió Victoria. Hasta que puso en peligro el futuro de la empresa, corrigió Rebecca.
Y, por extensión, el futuro que pertenece a mis hijos, y ahora también al hijo de Vanessa. Victoria alzó una ceja ante la mención de la novia embarazada de Marcos. Eso es, sorprendentemente generoso de tu parte. La mayoría de las mujeres en tu situación no querrían tener nada que ver con ese niño. Rebeca negó levemente con la cabeza. Ese niño es inocente en todo esto. Y, sin importar lo que piense del comportamiento de Marcos, ese bebé será medio hermano de mis hijos. La familia es familia. Cuando Victoria se retiró, Davidchen se acercó con una pila de documentos que requerían la atención inmediata de Rebeca. El comunicado de prensa está redactado para su revisión, informó. Y Jennifer está coordinando llamadas con nuestros 10 principales clientes. Además, Vanessa Chen llamó mientras usted estaba en la reunión. Rebeca levantó la vista de los papeles. ¿Vanessa? ¿Dónde está? Sigue en el hotel. Preguntó si podía reunirse con usted para almorzar. Rebeca asintió, pensativa. Agenda la cita a la 1 en mi comedor privado. Y David, gracias por todo. El abogado sonrió. Ricardo estaría orgulloso de cómo ha manejado esto. Siempre dijo que usted era la mejor decisión que Marcos había tomado. Después de que David se fue, Rebeca se quedó sola en la sala de juntas, contemplando la ciudad donde Santa María Industrias había comenzado 3 generaciones atrás con un solo hotel. El peso de la responsabilidad se asentó sobre sus hombros, no con incomodidad, sino con la certeza de quien acepta plenamente su rol transformado, de poder oculto a autoridad visible. Miró el anillo de zafiro de Ricardo en su dedo y sonrió ligeramente. El viejo había sido más astuto de lo que muchos creían. Había visto algo en su callada nuera que su propio hijo no supo reconocer: la paciencia, la inteligencia y la fuerza necesarias para proteger lo que más importaba. Cuando llegara el momento. A la 1 en punto, Vanessa llegó para el almuerzo. Lucía cansada pero serena. Había cambiado su vestido de cóctel por un atuendo de maternidad sencillo que proyectaba profesionalismo. Gracias por recibirme, dijo al sentarse en la pequeña mesa del comedor privado de Rebeca. No estaba segura de que quisiera verme después de todo lo que pasó. Rebeca sirvió té para ambas. Dije lo que sentía anoche. Mi problema es con Marcos, no contigo. Vanessa la observó detenidamente. Marcos me llamó esta mañana. Quiere que me mude con él al ático. Dice que todo esto es temporal, que sus abogados arreglarán las cosas y que pronto volverá a estar al mando. ¿Y tú qué piensas? Preguntó Rebeca, en tono neutral. Que está delirando, respondió Vanessa con franqueza. Pasé la noche leyendo todos los documentos de la cena. Le robó a su propia empresa. Le mintió a todos, incluso a mí. Colocó una mano protectora sobre su vientre. No voy a criar a mi hijo con un hombre que no tiene brújula moral. Rebeca asintió. ¿Y has decidido qué harás en su lugar? En parte por eso quería verte, admitió Vanessa. Me ofrecieron un puesto en el grupo Gio, en Hong Kong. Un puesto legítimo, basado en mis credenciales reales. Victoria Gia me contactó esta mañana. Victoria se mueve rápido, comentó Rebeca con una pequeña sonrisa. Es una buena oportunidad. El grupo Gio es uno de nuestros socios más respetados. Implica irme del país, señaló Vanessa. Llevarme al hijo de Marcos lejos. Rebeca reflexionó. Marcos ha perdido todo derecho a dictar tus decisiones. Pero si te preocupa el vínculo familiar, podemos hacer arreglos. Mis hijos deberían conocer a su medio hermano, sin importar las circunstancias. Vanessa parecía sorprendida. ¿De verdad querrías eso? Después de lo que Marcos hizo. Los niños no deben pagar por los errores de sus padres, dijo Rebeca simplemente. Sofía y Samuel lo entienden también. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. No te entiendo, Rebeca. Con toda razón, deberías odiarme. Rebeca extendió la mano y le tocó suavemente la suya. ¿Eso cambiaría algo? ¿El odio desharía lo que pasó o haría mejor el futuro? Antes de que Vanessa pudiera responder, el teléfono de Rebeca vibró. Lo revisó rápidamente. Es de seguridad. Marcos está abajo,
exige que lo dejen subir. Vanessa se tensó. No quiero verlo ahora. No tienes que hacerlo, le aseguró Rebecca. No podrá pasar del vestíbulo sin mi autorización. Reflexionó un momento. Aunque quizá sea mejor enfrentar esto ahora, en nuestros términos. Y no permitir que él nos embosque más adelante. Vanessa dudó, luego asintió. Tienes razón. Pero, no quiero enfrentarlo sola. No lo harás, prometió Rebecca. Lo haremos juntas. Envió un mensaje autorizando que Marcos fuera escoltado, pero a la sala de juntas, no a su comedor privado. Cuando él llegó, Rebecca y Vanessa estaban sentadas lado a lado en la mesa de conferencias, un frente unido frente a la tormenta que estaba a punto de entrar. Marcos irrumpió por la puerta, luciendo completamente distinto del ejecutivo pulcro de la noche anterior. Su cabello estaba despeinado, los ojos inyectados en sangre, y su traje, normalmente impecable, parecía haber sido dormido. Ahí estás, dijo acusadoramente, mirando a Vanessa y apenas reconociendo a Rebecca. Te he estado llamando toda la mañana. Necesitaba tiempo para pensar, respondió Vanessa, con una firmeza que sorprendió incluso a Rebecca. Marcos miró entre las dos mujeres, su expresión oscureciéndose visiblemente. Y entonces, por primera vez, se dio cuenta de que ya no tenía el control. Veo que ya elegiste bando, espetó Marcos, con voz cargada de resentimiento. Déjame adivinar, también te convenció a ti de ponerte en mi contra. Eso lo hiciste tú solo, respondió Vanessa, firme. Cuando mentiste sobre todo. Marcos hizo un gesto despectivo con la mano. Complicaciones de negocios. Nada de qué preocuparse. Robar $43 millones no es una complicación de negocios, intervino Rebecca, con calma. Es un delito. Marcos se volvió hacia ella, furioso. Esto no ha terminado, Rebecca. Mi abogado ya está preparando una impugnación contra tu supuesto control. El consejo no va a seguir a una ama de casa que ni siquiera ha dirigido un departamento, mucho menos una corporación global. Rebecca sonrió apenas. La reunión del consejo terminó hace 2 horas. La votación fue unánime a favor de mi nombramiento como directora general interina. Incluso Jaime Barrington reconoció que tu posición es insostenible. Por un instante, el rostro de Marcos mostró una sorpresa genuina. Luego su expresión volvió a endurecerse. Esto es temporal. No tienes idea de lo que estás haciendo. Al contrario, replicó Rebecca. Llevo 15 años haciendo tu trabajo desde las sombras. La única diferencia ahora es que también recibiré el crédito por ello. Deslizó un documento por la mesa. Estos son los términos de tu separación de Santa María Industrias. Te sugiero que los revises cuidadosamente con tu abogado. Tienes 24 horas para aceptar. Marcos ni siquiera miró el papel. ¿Y si me niego? Entonces David Chen entregará nuestras pruebas a la fiscalía mañana por la mañana, dijo Rebecca, serena. La malversación de fondos a esta escala suele conllevar una condena de 15 a 20 años. El color desapareció del rostro de Marcos. Por primera vez, la realidad de su situación parecía caerle encima con todo su peso. No te atreverías, susurró. Eso destruiría el nombre Santa María. Tu nombre. El de los gemelos. Por eso te estoy ofreciendo esta alternativa, respondió Rebecca. Pero no te equivoques, Marcos. Si proteger la empresa requiere emprender acciones legales contra ti, no dudaré en hacerlo. Marcos se volvió hacia Vanessa, buscando una última aliada. Tienes que venir conmigo. Tenemos que presentar un frente unido, por el bien de nuestro hijo. Vanessa negó con la cabeza. No voy a ir a ningún lado contigo. Acepté un puesto en Hong Kong. Hong Kong. Repitió Marcos, incrédulo. No puedes llevarte a mi hijo a Hong Kong. Tengo derechos. Derechos que probablemente perderás si eres condenado por delito grave de malversación, intervino Rebecca. Pero dejando eso de lado, estoy segura de que podemos organizar un régimen razonable de visitas si decides participar en la vida del niño. Marcos miró a ambas mujeres, y por fin comprendió el alcance total de lo que había perdido. En menos de 24 horas, había perdido su empresa,
su reputación, su pareja, y potencialmente su libertad. Esto no es justo, murmuró, con la voz apagada. Yo construí esta empresa. Fuiste su rostro público, lo corrigió Rebeca con gentileza. Pero la verdadera fuerza de Santa María Industrias siempre han sido sus personas. Los miles de empleados que hacen su trabajo con integridad cada día. Ellos merecen un liderazgo que refleje esos valores. Marcos permaneció en silencio durante varios segundos. Su derrota era evidente en cada línea de su cuerpo. Finalmente, recogió el acuerdo de separación. Haré que mi abogado lo revise, dijo en voz baja. Se giró para irse. Vanessa lo llamó. Marcos. Él se detuvo. Por un segundo, un destello de esperanza cruzó su rostro. Me aseguraré de que nuestro hijo sepa quién es su padre, dijo Vanessa. Lo bueno, y lo malo. El resto dependerá de ti. Cuando Marcos salió, Rebeca y Vanessa se quedaron sentadas en silencio un momento, procesando el encuentro. ¿Crees que firmará?, preguntó Vanessa al fin. Rebeca asintió. Lo hará. Marcos siempre se ha preocupado más por las apariencias que por los principios. El acuerdo le permite salvar la imagen pública, y eso le importa más que cualquier otra cosa. Vanessa estudió a Rebeca con una nueva admiración. ¿Realmente lo conoces, no? Mejor de lo que tú llegaste a hacerlo, respondió Rebeca, con una leve sonrisa. Aunque, Vanessa se interrumpió, su mano moviéndose inconscientemente hacia su vientre. Estuvimos juntos 2 años. Nos involucramos después de que lo impresioné con mi presentación sobre el mercado de lujo chino. Negó con la cabeza, con una mezcla de ironía y tristeza. Pensé que valoraba mi mente. Probablemente sí, dijo Rebeca. Marcos siempre se sintió atraído por la inteligencia. Pero no soporta que lo desafíen. Se levantó de su silla, indicando que la reunión había concluido. Si vas en serio con lo de Hong Kong, pediré a David que redacte un acuerdo sobre el niño. Algo que proteja tu independencia, pero reconozca el vínculo con la familia Santa María. Vanessa se puso de pie también. Gracias por todo. Sé que esto no era como esperabas que salieran las cosas. Rebeca rió suavemente. Vanessa, llevo 15 años casada con Marcos Santamaría. Créeme, ya no espero nada. Planeo. Aprendí hace mucho a prepararme para lo inesperado, dijo Rebeca, con una expresión más seria. Cuídate, y cuida a tu bebé. Y recuerda, la familia no es solo quien firma el certificado de nacimiento. Cuando Vanessa se fue, Rebeca volvió a mirar por la ventana, contemplando la ciudad que había sido hogar del Imperio Santa María por generaciones. Durante décadas, había estado guiado por hombres convencidos de que el poder era su derecho de nacimiento. Ahora, por primera vez, estaría liderado por alguien que había ganado ese poder con paciencia, inteligencia y una atención inquebrantable a lo que verdaderamente importaba. El imperio no había cambiado de manos por medio de una revolución, sino por una revelación. Y Rebeca Santamaría estaba lista para guiarlo hacia un futuro construido sobre cimientos más sólidos de lo que su esposo jamás había imaginado. 3 meses pasaron como cambian las estaciones, de forma gradual, pero transformadora. El Santa María Gran Hotel seguía brillando en el horizonte de la ciudad, pero dentro de sus muros, el ambiente había cambiado en formas sutiles pero significativas. En el piso 62, lo que antes se conocía simplemente como la suite presidencial, ahora llevaba oficialmente el nombre de Suite Legado Santa María. Allí, Rebeca ofrecía una pequeña reunión. El espacio había sido rediseñado bajo su dirección, aún lujoso, pero más cálido, con arte de artistas locales reemplazando los imponentes retratos de los patriarcas Santa María que Marcos había preferido. Sofía y Samuel se movían entre los invitados con confianza natural. Ya no eran los observadores silenciosos del teatro empresarial de su padre, sino participantes activos en la visión de su madre para el futuro de la empresa. A sus 19 años, aún estaban aprendiendo, pero Rebeca había dejado claro que sus opiniones eran valoradas. Las proyecciones para la propiedad de Shanghái son prometedoras, decía Samuel a Victoria Gia, quien se había convertido en algo así como una mentora para él durante los últimos meses. Las iniciativas de sostenibilidad en realidad mejoraron nuestra posición de mercado, en lugar de generar más costos. Victoria asintió con aprobación.
Exactamente lo que le dije a tu madre. El mercado asiático de lujo es cada vez más consciente del medio ambiente. No solo es buena ética, es buen negocio. Cerca de allí, Sofía conversaba animadamente con Jennifer Faraón, quien había hecho una brillante transición de asistente ejecutiva a jefa de gabinete. El programa de participación comunitaria tiene aplicaciones que van más allá de las relaciones públicas, explicaba Sofía. Está creando una cantera de talento desde escuelas locales hacia nuestro programa de formación directiva. Elena Santamaría observaba la escena desde su asiento junto a la ventana, una leve sonrisa curvando sus labios. A sus 76 años, había presenciado el Imperio Santamaría bajo 3 generaciones de liderazgo, pero nunca había visto una integración tan orgánica entre los valores familiares y empresariales. Lo has hecho bien, dijo cuando Rebeca se unió a ella. Ricardo estaría orgulloso. No solo por lo que has construido, sino por cómo lo has construido. Rebeca se sentó a su lado. He tenido excelentes ejemplos de fortaleza, y no todos eran hombres. Elena rió suavemente. Aceptaré ese cumplido. Aunque Dios sabe que ojalá hubiese encontrado mi voz antes. Ricardo no era Marcos, pero aún era un hombre de su época. Lo influenciaste de formas que importaron, señaló Rebeca. La estructura del fideicomiso fue idea suya, pero la planificación de sucesión tenía tu huella por todas partes. Quizás, concedió Elena. Aunque nunca imaginé que sería puesta a prueba de forma tan dramática. Dirigió su mirada hacia la entrada. ¿Vendrá? Rebeca siguió su mirada. Dijo que sí. El vuelo desde Hong Kong aterrizó hace 2 horas. Como si respondiera a una señal invisible, las puertas se abrieron y entró Vanessa Chen, ahora con 8 meses de embarazo. Su atuendo profesional había sido adaptado para su estado, pero se movía con una seguridad que 3 meses antes no poseía. Tras ella venía David Chen, quien la había acompañado desde el aeropuerto. La sala no cayó en silencio ante su llegada, una prueba de cuánto había cambiado. En lugar de miradas incómodas, fue recibida con cordialidad por varios miembros del consejo que ya la conocían profesionalmente gracias a las videoconferencias sobre la operación de Hong Kong. Rebeca cruzó la sala para recibirla personalmente. ¿Cómo estuvo el vuelo? Tan cómodo como puede serlo para alguien que siente que lleva un futuro Linebacker en el vientre, respondió Vanessa con una sonrisa. Aunque el jet privado ayuda. Uno de los beneficios de una buena alianza, dijo Rebeca. La colaboración Santa María Jiao bien vale ciertas comodidades transatlánticas. En los meses desde el dramático enfrentamiento en la sala de juntas, Vanessa había aceptado el puesto en Hong Kong, pero en lugar de cortar lazos con Santa María Industrias, se había vuelto pieza clave en el desarrollo de una empresa conjunta entre el grupo Jiao y la división asiática de Santa María. Una versión legítima de la expansión que Marcos había usado como fachada para su fraude. Victoria dice que las proyecciones del tercer trimestre están superando las expectativas, reportó Vanessa. El enfoque de alineación cultural está funcionando mucho mejor que los modelos tradicionales de lujo occidental. Rebeca asintió. Era hora de que el legado Santa María empezara a hablar todos los idiomas del mercado, no solo el de los hombres que lo fundaron. Vi los números, dijo Rebeca con una sonrisa. Tu equipo está haciendo un trabajo excelente. Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Vanessa. ¿Está aquí? No, aseguró Rebeca. Marcos envía sus disculpas. Está en Aspen por el fin de semana. El acuerdo de separación había sido firmado sin más dramatismo. Marcos se había retirado a una vida de apariencias cuidadosamente mantenidas, asistiendo a eventos benéficos, saliendo con celebridades y concediendo entrevistas que jamás mencionaban la decisión mutua que había llevado a su salida de Santa María Industrias. Tenía derecho a visitas con su hijo no nacido, pero hasta ahora había mostrado poco interés en ejercerlo. Sofía y Samuel están ansiosos por verte, continuó Rebeca, guiando a Vanessa hacia donde los gemelos conversaban con miembros del consejo. Samuel tiene preguntas sobre el sistema educativo en Hong Kong. Creo que está considerando un semestre en el extranjero. Al acercarse, Sofía abrazó a Vanessa de inmediato, un gesto que 3 meses atrás habría sido inimaginable. Te ves increíble. ¿Cuánto falta? 4 semanas oficialmente, respondió Vanessa, con una mano descansando sobre su vientre abultado. Pero mi doctora cree que podría adelantarse. Samuel,
más reservado pero igual de acogedor, le ofreció una silla. Hemos seguido el proyecto en Hong Kong. Tu modelo de integración cultural es fascinante. La conversación fluyó con naturalidad entre temas de negocios y asuntos personales. Rebecca dio un pequeño paso atrás, observando la interacción con silenciosa satisfacción. No había tensión. No había incomodidad. Solo el intercambio relajado de personas unidas por el respeto profesional y un vínculo familiar inusual. Elena se acercó, también siguiendo con la mirada. No es exactamente la dinámica familiar que esperaba para mis años dorados, comentó, con tono seco. Rebecca sonrió. La familia evoluciona. Los Santamaría más que muchos, al parecer. Sin duda, asintió Elena, su expresión tornándose más seria. ¿Les has dicho lo del consejo? Aún no. Quería que todos estuvieran aquí primero. Elena asintió con comprensión. Es el momento, creo. Rebecca respiró hondo y avanzó hacia el centro de la sala, tocando suavemente su copa con una cucharilla. Las conversaciones se apagaron gradualmente, y todas las miradas se dirigieron hacia ella. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó. Hace 3 meses, Santamaría Industrias enfrentaba un momento crítico en su historia. El camino hacia adelante no estaba claro, y los desafíos eran abrumadores. Miró alrededor, a los rostros reunidos, miembros del consejo, ejecutivos, familia. Todos observándola con el respeto que ella había ganado, no heredado. Acepté servir como directora general interina durante esa transición turbulenta. Hoy me complace anunciar que el Consejo ha llegado a una decisión unánime sobre la estructura de liderazgo permanente de la empresa. Harold Invernales, quien había estado conversando en voz baja con David Chen, dio un paso al frente con una carpeta oficial en las manos. Como presidente del Consejo, tengo el honor de formalizar este nombramiento, dijo, abriendo el documento. Con efecto inmediato, Rebecca Santamaría continuará, no como interina, sino como directora general permanente de Santamaría Industrias. Una ronda de aplausos llenó la sala. Sofía y Samuel intercambiaron miradas llenas de orgullo. Incluso Vanessa se unió con entusiasmo. Cuando la ovación cesó, Rebecca retomó la palabra. Acepto esta responsabilidad con humildad y determinación. Pero el liderazgo no se trata de una sola persona. Se trata de crear una estructura que refleje nuestros valores y garantice nuestro futuro. Hizo un gesto hacia David Chen, quien dio un paso adelante con varias carpetas adicionales. Hoy también marca la creación formal del Fideicomiso Legado Santamaría, anunció Rebecca. Una nueva estructura que asegurará la independencia y gobernanza ética de la empresa por generaciones. David comenzó a distribuir los documentos mientras Rebecca explicaba. El 51% de Santamaría Industrias estará bajo el fideicomiso, guiado por una carta fundacional que enfatiza la sostenibilidad, la ética empresarial y la inversión comunitaria. El fideicomiso estará supervisado por un consejo conformado por miembros de la familia y asesores independientes. El imperio había cambiado de manos. Ya no pertenecía a quienes lo habían fundado por derecho, sino a quienes estaban dispuestos a protegerlo con visión, integridad y propósito. Y Rebecca Santamaría, con todo su pasado, presente y futuro, estaba preparada para liderarlo. Rebecca se volvió hacia sus hijos. Sofía, Samuel. A medida que lleguen a la adultez, tendrán la oportunidad de ganarse posiciones de liderazgo. Pero nada les será entregado solo por llevar el apellido Santamaría. El legado Santamaría debe ganarse con mérito, integridad y visión. Los gemelos asintieron con seriedad, aceptando tanto la oportunidad como la responsabilidad que su madre les estaba trazando. Luego, Rebecca se volvió hacia Vanessa. La carta fundacional del fideicomiso también reconoce a todos los descendientes Santamaría por igual. Tu hijo tendrá las mismas oportunidades que Sofía y Samuel, si así lo desea. No por su padre, sino porque la familia va más allá de las decisiones individuales. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas mientras colocaba una mano protectora sobre su vientre. Gracias, susurró. Cuando concluyeron los anuncios formales y la reunión volvió a un ambiente más distendido, Rebecca se encontró junto a los ventanales, contemplando la ciudad donde la historia de los Santamaría había comenzado 3 generaciones atrás.
El apellido de la familia decoraba edificios, fundaciones benéficas y tarjetas de presentación, un legado construido por hombres que creían que el poder era su derecho de nacimiento. Ahora, ese legado continuaría bajo términos diferentes. No borrando el pasado, sino construyendo sobre él, con cimientos más sólidos y valores más claros. ¿En qué piensas?, preguntó la voz de Elena, que se unió a su lado. Rebeca sonrió. En Ricardo, en realidad. Me preguntaba si habría previsto todo esto cuando creó aquel fideicomiso hace 15 años. Elena reflexionó. Ricardo era un estratega. Reconoció tu fortaleza cuando Marcos no podía ver más allá de su propio reflejo. Pero ni siquiera Ricardo podría haber predicho cómo se desarrollaría todo exactamente. Miró hacia las luces de la ciudad. Él te dio las herramientas. Tú elegiste cuándo y cómo usarlas. Esa fue tu sabiduría, no la suya. Desde el otro lado de la sala, se oían risas. Sofía mostraba algo en su teléfono a Vanessa, mientras Samuel explicaba un concepto técnico a Victoria y Haroldo. El futuro de Santa María Industries tomaba forma allí mismo, en esas conexiones, en esas relaciones construidas sobre el respeto, no sobre la obligación. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Elena en voz baja. Rebeca pensó en el plan estratégico que tenía sobre su escritorio, la expansión internacional, las iniciativas de sostenibilidad, las reformas de gobernanza corporativa. Todo importante. Todo parte de su visión para Santa María. Pero al observar a sus hijos, y a la mujer que llevaba en su vientre al futuro hermano de ambos, comprendió que la parte más significativa de su legado no se mediría en márgenes de ganancia ni en precios de acciones. Construimos algo que esté a su altura, respondió simplemente. Algo de lo que puedan sentirse orgullosos de heredar. No solo el poder, sino la responsabilidad que viene con él. Elena asintió con aprobación. Ricardo brindaría por eso. Rebeca alzó ligeramente su copa. Por el verdadero significado del legado. Mientras la velada seguía su curso a su alrededor, las dos mujeres permanecieron en silencio, observando cómo el futuro se desplegaba en tiempo real. Un futuro moldeado no por el hombre que había intentado reclamar el imperio como su reino personal, sino por quienes entendían que el verdadero poder reside en lo que construyes para los demás. No en lo que te quedas para ti. El imperio Santa María había encontrado a su verdadero heredero. No en una sola persona, sino en una visión de liderazgo que perduraría mucho más allá de esta generación. Cuando la antorcha pasara a la siguiente. Y en ese momento silencioso de reflexión, Rebeca Santamaría supo que la decisión más difícil de su vida también había sido la más necesaria. No solo para ella, sino para todos los que dependían de su valor para hacer lo correcto. Cuando más importaba. ¿Disfrutaste esta historia? Dale like y suscríbete a nuestro canal para más relatos cautivadores de poder, traición y redención. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.